De esta forma vamos a dar pie entonces a la cuarta charla de este ciclo que va a estar a cargo de Erling Johnson y que se titula Estudios de Calvin y balance de masa mediante teledetección en el glaciar Lange, Isla Rey Jorge. Erling es ingeniero civil en electricidad, tiene un doctorado en geodesia e investigación aeroespacial y bueno, hoy día nos va a hablar respecto a este tema que queremos escuchar. Adelante, Erling. Muchas gracias, Ángela. Bueno, agradecer obviamente a la Vicerrectoría por esta iniciativa que permite a todos los investigadores y docentes de la universidad mostrar sus trabajos, mostrar qué es lo que están estudiando hacia la comunidad y también hacia los colegas. Por lo tanto, es una excelente iniciativa. Voy a compartir pantalla y acá. Perfecto. Ustedes me indican si es que esto está funcionando bien. Perfecto. Está ok. Bueno, este es un proyecto INACH que ganamos como centro de investigación, en el cual yo fui co-investigador. Es un proyecto que se terminó a comienzo de este año. De hecho, las personas que fueron a la Antártica alcanzaron a salir justo de Antártica y poder volver a Europa antes de que comenzara la pandemia, así que tuvimos mucha suerte con eso. Es un proyecto, como ustedes ya ven, internacional, en el cual nuestro Centro de Investigación Gaia Antártica trabajó junto con colegas e investigadores de la Universidad Técnica de Dresden, y en ese momento yo me encontraba en la Agencia Espacial Alemana en el DLR. Bien, para comenzar me interesa comentarles un poco qué es lo que es el balance de masa glaciar, para ir entendiendo por qué es tan importante y por qué en la mayoría de los estudios glaciológicos el balance de masa es un elemento clave a seguir. Y como ustedes ven ahí, el balance de masa es la suma de todos los procesos que agregan masa, o sea, que entregan masa a un glaciar, y también los procesos que quitan masa a un glaciar. Y dentro de eso nosotros podemos ver aquí que están presentes, ¿no es cierto?, los procesos que se denomina Calvin, el proceso que se denomina ablación y el proceso que se denomina acumulación. Entonces vamos a pasar a definir también un poco qué es lo que son cada uno de estos procesos para que podamos entenderlo y podamos ver cuál es la importancia que tiene esto y por qué se estudian, por qué es tan importante estudiarlo y por qué es tan importante medirlo, ¿ya? El primero de ellos, que es el proceso que se denomina Calvin, es un proceso que, como se ve en el diagrama, es el desprendimiento de masa, o lo que nosotros conocemos comúnmente como iceberg, desde el frente del glaciar. Entonces, toda la masa que sale del frente del glaciar como iceberg es un volumen, ¿no es cierto?, de hielo, y es una parte de lo cual el glaciar pierde masa. A partir de eso también, la ablación también son pérdidas, y son pérdidas de masa en la superficie del glaciar por culpa del derretimiento o de la sublimación. O sea, cuando viene la radiación solar y la radiación solar impacta sobre el glaciar, ese glaciar pierde masa en base a derretimiento o en base a sublimación. Y por el otro lado, nosotros tenemos también la acumulación, que es el contrario de los otros dos, y en base a la acumulación es cuando la nieve que está en invierno se deposita y queda sobre el glaciar. Por lo tanto, esto representa lo que gana el glaciar en masa. Y es importante para nosotros, y fue importante para nosotros en este proyecto, el poder medir la mayoría de estos elementos. De hecho, nosotros medimos en base al satélite dos elementos que tienen que ver con el balance de masa total, o sea, sumar todo lo que nosotros estamos viendo acá, el Calvin, la ablación, la acumulación y algunos otros procesos que no están acá porque son menores, y por otro lado también enfocarnos en el efecto del Calvin, que son estos icebergs que salen por el frente glaciar. Entonces, a través del estudio satelital, nosotros fuimos capaces de medir todos estos parámetros. Ahora bien, ¿por qué es tan importante medir estos parámetros? Bueno, de acuerdo al IPCC, ¿no es cierto?, estos elementos que pierde el glaciar, este volumen de hielo que el glaciar entrega, ¿no es cierto?, hacia el fiordo, océano, lago, lo que sea que tenga en el frente, ¿no es cierto?, va en directo aumento en la escala mundial del nivel del mar. Por lo tanto, todo esto que está en hielo, ¿verdad?, como ustedes saben, se termina convirtiendo en agua, por lo tanto, tiene un impacto directo en el aumento en el nivel del mar. Además de eso también, otra cosa que es muy importante es que todos los glaciares que nosotros tenemos en la Tierra cubren 3/4 partes del agua dulce que nosotros tenemos. Por lo tanto, son un reservorio natural de agua dulce. Más de la mitad del agua dulce que está almacenada en la Tierra se encuentra almacenada en glaciares. Por lo tanto, medir
todos los procesos de pérdida de masa glaciar, tiene impacto directo en el cambio climático. Por lo tanto, nosotros necesitamos medirlo, necesitamos tener una cuantificación de estos procesos finalmente. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el balance de masa por satélite? Porque ya vimos de que el balance de masa es importante medirlo, son todos los elementos o todos los procesos en los cuales el glaciar pierde o gana masa, por lo tanto es importante de medir, pero ¿cómo se hace esto? A través de satélite. Bueno, el balance de masa total, que nosotros lo tenemos a este lado de acá, lo vamos a obtener en base a ciertos parámetros. Primero, para ello nosotros necesitamos dos modelos digitales de terreno. Modelos digitales de terreno son la medición de cómo es la superficie del glaciar, la elevación del glaciar. Nosotros vamos a utilizar dos en este caso, dos a diferente época, en diferente tiempo. Y además de eso vamos a colocar la densidad del hielo que nosotros utilizamos normalmente como una constante. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos modelos digitales de terreno del glaciar? Vienen a partir de una técnica que se utiliza para imágenes satelitales de radar denominada interferometría. Entonces nosotros vamos a necesitar un interferograma para el primer modelo digital del terreno y un interferograma para el segundo modelo digital del terreno. Y estos interferogramas vienen a partir de imágenes satelitales. En este caso, nosotros utilizamos lo que se denomina el Tandem X, que son satélites de origen alemán, y estos satélites tienen la particularidad de que son capaces de volar, como ustedes van a ver acá en este video, perdón, y son capaces de volar y de moverse en base a uno al lado del otro. Por lo tanto, los dos vuelan en un tándem, uno al lado del otro, y son capaces de escanear la superficie de la Tierra, y con ese escaneo y esa diferencia entre uno y otro, nosotros somos capaces de obtener finalmente el modelo digital de terreno que nosotros vamos a tener y vamos a utilizar para este caso. Ahora bien, eso es para obtener el balance de masa total, la suma de todo. Como yo les comentaba, parte de este trabajo, parte del desarrollo de este trabajo también está enfocado a medir el calving, la cantidad de iceberg que produce el glaciar por el frente. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de satélite somos capaces de medir este flujo de calving, este volumen, ¿no es cierto?, en kilómetros cúbicos, en metros cúbicos, y somos capaces nosotros de obtener un resultado? Bueno, tal cual como en el caso anterior, el flujo de calving viene dado por dos cosas importantes. Uno es la tasa de calving. Vamos a hablar de esto un poco más adelante porque este parámetro también es muy, muy clave y es muy interesante de estudiar. Y el espesor de hielo en el frente del glaciar. Entonces, a partir de estos dos parámetros, nosotros lo colocamos dentro de un algoritmo, ¿no es cierto?, dentro de una ecuación más compleja y podemos obtener el volumen o el flujo de calving por el frente del glaciar. ¿Cómo obtenemos la tasa de calving? Nosotros necesitamos medir por satélite el retroceso del glaciar. ¿Cómo retrocede el glaciar o cómo avanza en un tiempo determinado? Y además, a partir del satélite, nosotros vamos a medir la velocidad de este glaciar. Vamos a verificar cuánto avanza y a qué ritmo avanza el glaciar. Y por el lado del espesor de hielo, vamos a hacer algo bien particular. No vamos a medir el espesor de hielo directamente porque no es tan sencillo. No es sencillo principalmente por motivos logísticos. Los motivos logísticos obligan a que nosotros, en este caso, desarrolláramos una técnica diferente para poder medir el espesor de hielo, y que es más o menos lo que está dibujado en este diagrama que está acá abajo. Como ustedes pueden ver, en realidad, para medir este espesor de hielo H, lo que hacemos es tener la elevación del glaciar, o sea, desde la superficie del agua hasta la parte del tope del glaciar. Para eso utilizamos los modelos digitales de terreno que vimos en la lámina anterior, ¿cierto? O sea, los reutilizamos y aprovechamos esa información, y además tenemos que ir a terreno y medir por una vez la batimetría del lugar. Teniendo esos dos, como ustedes pueden ver aquí, sumamos la batimetría con el modelo digital de terreno y obtenemos el espesor de hielo H. Ahora, ¿qué satélites utilizamos nosotros en esta oportunidad para poder obtener estos resultados? Bueno, para el retroceso del glaciar y para la velocidad del glaciar, nosotros utilizamos el satélite Terrasar X, y para la elevación, como lo vimos en el diagrama anterior, utilizamos lo que se denomina el Tandem X, que ya lo vimos, ¿cierto? Pasa uno junto con el otro y va escaneando, y eso nos va entregando cuánto es la elevación y a qué nivel está la superficie para poder obtener finalmente el espesor de hielo. Ojo con los otros detalles, donde el retroceso del glaciar es obviamente porque nosotros identificamos el frente hasta donde llega, y luego que sale el iceberg, nosotros somos capaces de, a partir de otra imagen, obtener el punto en el cual el glaciar retrocedió. Así que nosotros tenemos el punto justo en el cual podemos medir ese retroceso del glaciar.
y la velocidad del glaciar, que, ¿no es cierto?, es la velocidad de avance del glaciar, también en base a imágenes satelitales. Como yo les decía, muy importante es la tasa del Kelvin, que lo vamos a conversar un poco más adelante, qué importancia tiene y por qué es tan importante una medición de la tasa de Kelvin. Ahora bien, como ya vimos, en base a estos 4 productos, nosotros podemos obtener resultados. Primero, podemos obtener resultados gracias a la velocidad del glaciar, la posición del frente del glaciar, vamos a ver con más detalle estas imágenes un poquito más adelante, la batimetría del sector, que esto se mide por una vez y lo podemos utilizar en más ocasiones, y la elevación del glaciar, que también se obtiene a partir de satélite. Por lo tanto, de estos 4 productos, uno de ellos debe medirse en terreno, que es la batimetría. Y a partir de estos productos, nosotros podemos obtener el flujo de Kelvin, que es el volumen de hielo producido en el frente del glaciar por unidad de tiempo, o sea, es cuántos icebergs se producen en el frente del glaciar en un año, en 6 meses, en meses. Por lo tanto, nosotros podemos, en base a satélite, medirlo. También tenemos, por otro lado, lo que se denomina la tasa de Kelvin. La tasa de Kelvin es una velocidad de producción de hielo, o sea, cuánto hielo se produce al día, por ejemplo, y también incluye el retroceso. Por eso esto es tan importante. Por eso la tasa de Kelvin es interesante de medir y de obtener, porque también muestra el retroceso del glaciar. Nos entrega valores dependiendo si el glaciar retrocede o si el frente del glaciar se encuentra estable. Y es un parámetro interesante de medir. Y por último también, como vimos, somos capaces nosotros de medir el balance de masa total, o sea, involucrando la acumulación, involucrando la ablación y otros parámetros más pequeños. Por lo tanto, a partir del satélite, somos capaces nosotros de medir todos estos elementos y todas estas propiedades de la dinámica glacial que nos van a llevar, obviamente, a verificar el estado del glaciar, ¿ya? El estado del glaciar, eso es lo importante. No voy a entrar en mucho detalle con esto, porque finalmente son las cosas que nosotros tuvimos que especificar para que los resultados sean correctos, sean adecuados. La más importante de todas es la primera, que nosotros estamos suponiendo que para estos resultados el glaciar se encuentra encallado, o sea, se encuentra directamente sobre la superficie bajo el hielo. ¿Ya? No es flotante. ¿Ya? Es por eso que la mayoría de estos análisis nosotros lo hemos realizado en campo de hielo sur y en algunos lugares donde nosotros sabemos de que estos glaciares se encuentran encallados o no se encuentran flotantes, no hay flotantes. ¿Ya? Ese es como el más importante de todos, Y ahora quiero yo, dicho toda esta introducción, para obviamente aclarar qué es lo que es cada parámetro y cómo se mide cada parámetro, quiero mostrarles yo los resultados de este proyecto INACH, en el cual nosotros pudimos ir a la Antártica. En este caso, ustedes pueden ver ahí a un alumno del Magíster de Ciencia Antártica de nuestro Centro de Investigación Gaia y de la Universidad de Magallanes, obviamente. Este es un alumno de Magíster, el cual, obviamente, él trabajó en este proyecto INACH y él fue a terreno. De hecho, si ustedes ven ahí, él trabajó con el equipo de la Universidad Técnica de Dresden, que es un equipo que trabaja en fotogrametría, donde se instalan cámaras y a partir de esas cámaras se puede verificar el frente glaciar. Por lo tanto, no solamente en este proyecto se trabajó en la parte satelital, que fue en lo que yo estaba encargado, sino que también se trabajó en base a fotogrametría, en base a cámaras, en base a mediciones de cómo esas cámaras van cambiando. Y aquí ustedes tienen de que, obviamente, con todos estos proyectos nosotros podemos apoyar a los alumnos para que ellos desarrollen sus temas de tesis de magíster, desarrollen sus temas de tesis de pregrado y puedan además tener la experiencia de ir a terreno, tener la experiencia de ir a Antártica, por ejemplo. El glaciar Lange, que es el que ustedes ven acá, el que nosotros estudiamos en particular, la base chilena se encuentra en este lado, ¿no es cierto? Y está en la bahía de Almirantazgo, ¿no es cierto? Esta isla completa tiene más de un 90% cubierto de hielo y es parte del campo de hielo Artowski, que es un campo de hielo que se encuentra a este lado de la isla. Siguen otros dos un poco más allá. Por lo tanto, como ustedes pueden ver aquí en este desarrollo pequeño, esto es en la península antártica. Nosotros hicimos este estudio en la península antártica. Y como les decía bien yo, no solamente el estudio se hizo de forma satelital, sino que también se hicieron a partir de cámaras. Y lo que ustedes están viendo ahí al lado derecho es el estudio de las cámaras, se ve en la fotografía, ¿cierto? Donde ellos miden la velocidad en base al cambio que ocurre en el glaciar día por día. Día por día. Y el cambio que ellos pudieron detectar son velocidades máximas cercanas a 1,5
1,4 metros por día. Esos son con cámaras de terreno. Y por otro lado, el trabajo que realicé yo, que son velocidades a partir de satélites, ¿no es cierto?, con estos satélites alemanes, se puede ver claramente de que existe una coincidencia. O sea, nosotros podemos fundamentar ahora de que ambas técnicas son adecuadas, ambas técnicas son correctas y que entregan valores muy, muy similares. Lo que obtuve yo también fueron velocidades en metros por día muy cercanas a 1,3, 1,4 metros por día en el frente, que coinciden exactamente con el uso de las cámaras. Hay ventajas, hay desventajas en el uso de ambos elementos. El uso de las cámaras tiene mucha ventaja porque son fotografías que están saliendo día por día. Por lo tanto, la información que se tiene es muy detallada, muy precisa y ocurre constantemente. El uso del satélite no es tan así. Ya hay varios días de diferencia entre uno y otro. Pero por ventaja, por otro lado, ustedes se pueden dar cuenta inmediatamente de que yo no solamente soy capaz de detectar la velocidad en esta parte del frente del glaciar, sino que yo puedo ir mucho más atrás. Esto es muy diferente a lo que se logra con las cámaras. Por lo tanto, ya hay una ventaja de por medio. Esto solamente para mostrarles de que el trabajo que se realiza es un trabajo multidisciplinario y que más encima no solamente es por separado, sino que uno se complementa con el otro. ¿Ya? Ahora bien, vamos a los resultados más en detalle. ¿Ya? Vamos con los resultados más en detalle. Recuerden, la tasa de Calvin tiene que ver con la producción, con una velocidad de producción de hielo por el frente, una velocidad de iceberg en el frente, y además con el retroceso del glaciar. Eso es súper importante. Nosotros vamos a analizar aquí 3 épocas diferentes. ¿Ya? Vamos a verificar noviembre de 2015, diciembre de 2017 y febrero de 2019. Entonces, para que ustedes se den cuenta, esta va a ser la primera época que yo les voy a mostrar a ustedes cuáles son los resultados. Entre 2015 y 2017. Aquí están las velocidades obtenidas en eso y cómo se hizo el análisis de cambios para obtener esta tasa de Calvin en el glaciar y posteriormente, obviamente, también obtener el flujo de Calvin, el volumen completo. ¿Ya? Fíjense que hay unas líneas ahí que son donde se escaneó y donde se midió esta tasa de Calvin. Lo que ustedes están viendo en rojo acá es la velocidad del glaciar. Fíjense ustedes que la velocidad como promedio en toda esta parte del frente del glaciar, tanto para 2015 como 2011, el promedio de los dos, llega un poquito más arriba de 1 metro por día. ¿Ya? Y obviamente disminuye en los extremos, que eso es bastante normal. ¿Ya? Ojo con el otro valor, que es lo que se denomina tasa de Calvin. La tasa de Calvin que está en azul representa, ¿no es cierto?, una producción de hielo en frente y además cuánto es el retroceso. Y si ustedes se fijan bien, tanto la velocidad del glaciar como la tasa de Calvin son muy, muy, muy parecidas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Qué nos está entregando los resultados de esto? Nos está entregando de que resulta que entre una época y la otra existe muy poco retroceso. ¿Existe producción de hielo en el frente? Sí, pero no existe un retroceso firme, sostenido del glaciar. Por lo tanto, este glaciar, el frente del glaciar, está en bastante equilibrio, porque no existe uno sobre el otro de manera muy, muy notoria, muy detallada. También, obviamente, vemos nosotros de que la mayor velocidad, como les comentaba, está justo en el centro. Ahora, hay que poner mucha atención porque lo que vamos a ver en el diagrama siguiente es la siguiente época, que es la época del 2019. Y vamos a ver cómo esto es diferente de la anterior. Fíjense. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hubo un cambio en el glaciar. Y ese cambio en el glaciar es notorio. ¿Ya? Y es notorio porque resulta que ahora la tasa de Calvin es mucho mayor que la velocidad. La velocidad se mantiene más o menos constante en el centro. Fíjense, voy a volver atrás. La velocidad del glaciar es relativamente constante, pero resulta que existe un cambio grande en la tasa de Calvin. ¿Qué implica esto? Implica que existe un retroceso del glaciar. Y el retroceso es más o menos parejo en el centro. Fíjense que es más o menos parejo en el centro. Lo cual también nosotros podemos verificar si vemos con mucho detalle las dos imágenes de velocidad, ¿ya?, entre uno y otro. Pero aquí queda claro de que entre el 2017 y el 2019 existe un retroceso del glaciar Lange que nosotros lo podemos medir gracias a esta tasa de Calvin. ¿Ya? Y eso es súper importante. Y nos entrega valores, y nos entrega resultados. Por lo tanto, después vamos a poder nosotros medir, perfecto, no vamos a medir solamente la velocidad, sino que vamos a medir también el volumen de lo que está saliendo por el frente. Existen algunas pequeñas disminuciones de velocidad de los bordes, lo que es natural cuando hay adelgazamiento glaciar. Pero lo más importante está en el centro del glaciar, donde nosotros podemos ver inmediatamente de que existe este aumento de la tasa de Calvin y existe un aumento en la producción obviamente, de iceberg por el frente. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí es el resumen, obviamente, de esto.
donde además nosotros colocamos el espesor de hielo en el frente, donde nosotros estamos midiendo. Y recuerden, si nosotros tenemos la tasa de Kelvin, la velocidad del término, el retroceso y el espesor de hielo, lo que podemos obtener nosotros es el volumen de hielo que está saliendo por el frente, que es lo que vamos a ver en los resultados siguientes. Entonces nosotros hicimos este trabajo para la época del 2015 a 2017 y del 2017 al 2019. ¿Ya? Y el resultado está resumido aquí. Para el glaciar Lange, entre 2015 y 2017, la tasa de Kelvin es de 0,8 metros por día. Fíjense ustedes de que llega casi al doble en la siguiente época, del 2017 al 2019. ¿Y cuántos es estos kilómetros cúbicos de hielo que se están produciendo por año? Esta medición ya es por año porque los valores son muy diferentes. Tenemos un valor que es de 0,026 kilómetros cúbicos de hielo al año en el glaciar Lange en la primera época de 2015-2017. Y fíjense ustedes de que esto se incrementa dramáticamente para la segunda época del 2017-2019. O sea, hay un aumento muy, muy grande del flujo de Kelvin, del volumen de hielo que sale del frente glaciar Lange entre el 2017 y 2019. Este resultado es el que les comentaba yo al momento de hacer la diferencia entre las dos elevaciones que vamos a tener, entre la elevación del 2015 y el 2017. Lamentablemente no tenemos la elevación todavía del año 2019, por lo tanto no podemos entregar un resultado. Pero sí, ustedes van a ver en la lámina siguiente cómo se obtuvo esto. Fíjense ustedes de que el volumen total, el cambio total, recuerden, Kelvin, ablación, acumulación, procesos extra, es prácticamente cero. O sea, el glaciar en sí, en ese año, prácticamente no perdió ni ganó masa, sino que quedó en un estado de equilibrio, ¿no? Donde las pérdidas y lo que gana prácticamente quedan cero. Entonces, el flujo de Kelvin por este lado se contrarresta con la acumulación que llega con toda la nieve que cae y nosotros podemos llegar a decirte que el volumen total del glaciar está estable, cercano a cero. Lamentablemente no tenemos los valores en la última porque falta el procesamiento de esa parte. Otro detalle de resultados que son muy interesantes de ver es ver la diferencia de elevación entre el 2015 y el 2017. O sea, dónde estaba la superficie del hielo en el 2015 y cómo cambió en el 2017. Hemos podido ver de cómo se adelgaza el hielo en Campo de Hielo Sur, por ejemplo, donde si nosotros teníamos la elevación del hielo en un punto, esa elevación de hielo años después empezó a disminuir. Bueno, aquí vamos a ver de que por lo menos entre 2015 y 2017, en esta zona del glaciar Lange, y podríamos decir también de que en la zona de acumulación de este campo de hielo, esto no ocurre. Fíjense bien, nosotros vamos a presentar aquí, y este es el glaciar Lange, que está en negro, y esta línea es donde nosotros medimos esta diferencia. Fíjense ustedes ya que esto uno puede ver de que es un poquito verde en esta zona. Y ese poquito verde quiere decir que está ganando 3 metros. O sea, el glaciar en la zona de acumulación ha ganado 3 metros. Aquí se ve un poquito más calipso, disculpen si los colores no le apunto exactamente, pero menos 3. O sea, aquí hay pérdida de masa porque está cambiando y se está hirviendo y está cambiando y disminuyendo la elevación del glaciar. Y acá al lado se ve claramente, ¿cierto? Ahora, para que nosotros podamos seguir bien, fíjense ustedes la carita feliz, que está feliz porque obviamente estamos ganando masa, ¿ya? En este caso. Entonces, tenemos una elevación de menos 8 al comienzo, que es el comienzo del glaciar, y si nosotros vamos subiendo por esta línea, vamos a ir viendo cómo cambia esta diferencia y cómo aumenta o disminuye lo que gana el glaciar en momento de elevación. Cuando nosotros llegamos a este punto, ya podemos decir que estamos muy cerca de cero. O sea, aquí casi no hay pérdidas. Quiere decir que estamos cambiando ya de lugar. Y si vamos avanzando, tenemos otro punto en el cual el glaciar está perdiendo masa, pero de aquí en adelante, toda esta zona de acumulación, el glaciar está ganando masa. Estamos de cero hacia arriba, casi 2 metros. O sea, el glaciar entre el 2015 y el 2017 está ganando casi 2 metros de masa. Ahora, perdón, 2 metros de elevación. Ahora, como bien ven ustedes, estos resultados son en la zona de acumulación, en la zona alta del glaciar para este caso, no en el glaciar completo, sino que de aquí para arriba nosotros tenemos un cambio de elevación, o sea, hay una acumulación de 2 metros entre 2015 y 2017. Y lo otro importante es que estos dos datos de 2015 y 2017 son dados en una época en la cual son comparables, porque ambos son en la zona de verano, ¿cierto? Entre diciembre y noviembre, por lo tanto son muy comparables. Y el último punto que tenemos es la parte de arriba donde también se mantiene
más o menos estable esta diferencia de elevación cercana a los 2 metros. O sea, aquí hubo ganancia de masa entre 2015 y 2017. Pero obviamente hubo pérdidas de masa por la parte inferior del glaciar, que hizo de que esta ganancia por un lado y pérdida por el otro quedara más o menos en status quo, quedara más o menos en equilibrio para el glaciar completo. Diferente va a ser, obviamente, para el 2019, porque ya vimos que hubo un colapso en el frente y esto va a tener una repercusión y un impacto en el glaciar Lange de esta parte que nosotros estamos midiendo. ¿Qué trabajos a futuro son importantes realizar? Hay muchas cosas más que se pueden hacer, muchas cosas más. Aquí voy a resumir solamente una. Para que nosotros podamos tener una medición sistemática de estos cambios en el glaciar, hay que delinear a mano un montón de imágenes, una tras otra. Si nosotros quisiéramos ver los cambios en el frente del glaciar como de manera muy detallada, o sea, imagínense cada 6 días, en un año tendríamos un montón de imágenes. Por lo tanto, delinear todo esto a mano es un trabajo muy, muy grande, muy, muy complejo. Por lo tanto, hay técnicas automáticas y técnicas en base a automatismo de Machine Learning que son capaces de medir el frente del glaciar en este caso. Ustedes están viendo aquí el glaciar Lange y cómo de manera automática un computador aprende a delinear el frente del glaciar. Por lo tanto, hay un montón de trabajos futuros que se pueden hacer para ir complementando el trabajo que se está desarrollando. Una vez más, le quiero dar las gracias por su tiempo. Este trabajo recayó finalmente en una publicación IEEE, en la cual estamos nosotros, conjunto con además la gente de Dresden, de la Universidad de Dresden. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. No, gracias a ti, Erling, por habernos dado esta aproximación a este tema respecto a los glaciares, a esta herramienta que utilizas, ¿cierto?, a través del tema satelital y cuánta importancia toma, ¿cierto?, para tomarle el pulso también a cómo va este comportamiento. En ese sentido, y a grandes rasgos, en realidad, como para poner en general y a grosso modo el tema glaciar, ¿qué luces nos está entregando todo este trabajo a tu juicio? ¿Cómo hay que ahora enfrentarse a la investigación respecto a los glaciares? ¿Qué desafíos nos impone finalmente el ver a estas grandes masas de hielo como un tema, me imagino que... O sea, que ya nos tiene que llamar a la conservación, pero casi inmediata por el tema de lo que tú hablabas, del retroceso, de la velocidad en que estos desprendimientos se están dando hoy en día, dado el cambio climático también, claro. Sí, bueno, en realidad es lo más importante, es lo clave. La idea detrás de todo este trabajo es generar conciencia. La idea detrás de todo este trabajo es que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo, de los cambios. Y la gracia desde el punto de vista satelital es que uno puede verlo a partir de una imagen. O sea, no es necesario ir al lugar, no es necesario transportar a la gente al lugar o tener esas complicaciones logísticas, ¿cierto?, que se dan. Y también es factible de realizar de forma sistemática. O sea, el hecho de tener estas imágenes satelitales de radar, que no lo mencioné en su momento, pero estos satélites alemanes tienen ventajas comparativas, como por ejemplo que las imágenes satelitales de radar no tienen problemas con las nubes, por ejemplo, y nosotros vemos de que Magallanes y la Antártica está cubierta de nubes prácticamente un porcentaje muy alto de tiempo. Entonces, nos da la opción y la posibilidad de tener mediciones sistemáticas, de realizar un monitoreo correcto. Y eso nosotros podemos mostrarlo a la comunidad. Y podemos mostrar a la comunidad de cómo están cambiando los glaciares en el tiempo. En este caso estamos viendo un glaciar de Isla Rey Jorge, pero también podemos ver, y hay otros trabajos que también están presentados, que se observan los cambios en Campo Hielo Sur, en Glaciar Tyndall, en Glaciar Grey. En este caso yo quería mostrar un trabajo que nosotros hicimos en base a este proyecto INACH, pero hay otros trabajos que nosotros como grupo o como equipo hemos presentado, donde también se ven los cambios en Campo Hielo Sur. Así que es fundamental de que esto se distribuya y es fundamental de que esto se masifique. Perfecto. Ojalá así sea, Erling. Muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, por habernos entregado, como bien decía, esta interesante investigación. Que esté muy bien, gracias.